Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estudiar un poco de teoría del movimiento circular. Comenzamos definiéndolo. Decimos que una partícula sigue un movimiento circular cuando su trayectoria está contenida en una circunferencia. Imaginemos que esta es la circunferencia, pues la partícula puede estar en cualquier punto de la circunferencia. Por tanto, el movimiento circular es un movimiento plano. Tal como lo hemos definido, un movimiento circular puede ser el que esté dando vueltas, puede ir siempre a la misma velocidad, puede ir siempre con la misma rapidez, puede ir cada vez más deprisa, más despacio, puede cambiar de sentido de movimiento. Sin embargo, nosotros nos vamos a restringir a los movimientos circulares donde no se cambia el sentido del movimiento de giro. Si gira en sentido antihorario, como estáis viendo ahora, siempre girará en sentido antihorario. Y el movimiento, si comienza girando en sentido horario, siempre girará en sentido horario. Puede pararse, pero no puede cambiar el sentido de movimiento. Pues si cambiamos el sentido de movimiento, las ecuaciones nos van a salir más complicadas. Así que para primero de bachillerato, esta es una muy buena aproximación. Una vez que sabemos que nos vamos a restringir a los movimientos circulares donde la partícula no cambia de sentido de giro una vez empezado el movimiento, vamos a imponer el convenio que seguiremos a lo largo de esta explicación. Primero, elegiremos el eje X de manera que la partícula inicialmente esté situada sobre el eje X y en su parte positiva. Imaginemos que la partícula en el instante inicial de 0 segundos se encuentra en esta posición. Se encuentra en esta posición quiere decir que elegiremos el eje X tal que así. Que la partícula se encuentre sobre el eje X y en su parte positiva en el instante inicial de 0 segundos. Esa es la primera condición. La segunda condición es que elegiremos como sentido de medida de ángulos el del movimiento de la partícula. Quiere decir que si la partícula se mueve así, pues mediremos los ángulos de esta manera. En cambio, si la partícula se mueve en sentido horario, al contrario, la medición de ángulos se hará en sentido contrario. ¿Esto qué ventaja tiene? La ventaja es que siempre nos va a dar una medida de ángulos positiva. Una vez explicados los dos convenios, en el resto del vídeo vamos a suponer que la partícula se encuentra inicialmente aquí para que el eje X sea horizontal y positivo hacia la derecha y que se va a mover en sentido antihorario. Así pues, esto es lo que supondremos en el resto de la explicación. Comenzamos definiendo la primera magnitud, que es la posición angular. La posición angular se denota con la letra θ y es el ángulo sin signo recorrido por la partícula. Cuando digo ángulo sin signo, en el fondo estoy queriendo decir positivo, que no nos van a dar ángulos negativos, eso es lo que quiero decir. Se mide en radianes en el sistema internacional. Inicialmente es nula y creciente con el tiempo. Significa eso que inicialmente va a estar aquí y como hemos dicho que se va a mover en este sentido por convenio, pues lo que va a ir haciendo es moverse de esta manera. Es creciente, el ángulo va a ir creciendo, la posición angular va a ir creciendo. Por si alguno no tiene claro todavía lo que es un radián, imaginemos una circunferencia de radio r. Un radián es el ángulo que hace que el arco de circunferencia sea también r, este arco de aquí. Entonces, ¿cómo se sabe cómo pasar de radianes a grados? Pues yo sé que la longitud de la circunferencia son 2pi por r, luego la circunferencia entera, que son 360 grados, tendrán que ser 2pi radianes. Si divido entre 2, pues 180 grados tiene que ser igual a pi radianes. Y esta es la fórmula que se suele utilizar para pasar de grados a radianes. Si bien es cierto que a cada posición angular le corresponde un punto de la circunferencia, por ejemplo, esto es la posición angular 0, esta sería la posición angular pi medio radianes, también es verdad que al mismo punto de la circunferencia le corresponden infinitas posiciones angulares. Me explico. A esta posición de la circunferencia, a este punto, le corresponde la posición angular de 0 radianes, pero también la de 2pi radianes, y también la de 4pi radianes, etc. De manera que a cada punto de la circunferencia le corresponden infinitas posiciones angulares. En general, si por ejemplo esta es una posición angular, θ,
que quiere decir que la partícula está en ese punto, pues va a estar en ese mismo punto para las posiciones angulares que sean del tipo θ más 2k pi, siendo k un número natural, que lo que querrá decir es que la partícula ha dado una serie de vueltas, pero vuelve a estar en el mismo punto geométrico. La siguiente magnitud que vamos a estudiar es la velocidad angular. La velocidad angular se representa por la letra omega minúscula y es la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Esto es, la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Un breve inciso sobre la posición angular que se me ha pasado es que a la función que relaciona la posición angular con el tiempo, a esta función se le llama posición angular instantánea. De la misma manera, a la expresión que relaciona la velocidad angular con el tiempo se le llama velocidad angular instantánea. Volvemos a la velocidad angular. Se mide en radianes partido por segundo. Como vemos aquí, la posición angular se mide en radianes, el tiempo en segundos, pues la velocidad angular en radianes partido por segundo. Y no puede ser negativa. El hecho de que no puede ser negativa es porque, como la partícula siempre se está moviendo en este sentido, la posición angular siempre estará creciendo. Y si la posición angular siempre estará creciendo, la velocidad angular nunca nos puede salir negativa. La siguiente magnitud que vamos a estudiar es la aceleración angular. La aceleración angular se representa por la letra alfa y se define como la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. A la expresión en la que la aceleración angular está en función del tiempo se le conoce como aceleración angular instantánea. La aceleración angular se mide en radianes partido por segundo cuadrado en el sistema internacional y, a diferencia de las dos anteriores, sí puede ser negativa. Interpretemos el signo de la aceleración angular. Si la aceleración angular es positiva, entonces, como vemos aquí, la velocidad angular debe ser creciente, lo que significará que la partícula gira cada vez más deprisa. En cambio, si la aceleración angular es negativa, por esta misma expresión, entonces la velocidad angular decrecerá, y eso significará que la partícula girará cada vez más despacio. Con esto hemos visto ya las tres magnitudes angulares: posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Lo siguiente que vamos a estudiar son los versores tangente y normal. Comenzamos con el versor tangente o vector tangente. Dada una posición angular, como la que tenemos aquí, el versor tangente se define como el vector unitario, esto es, de módulo 1, que tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Si la partícula está girando en este sentido, pues entendemos que su velocidad, que ya sabemos que es tangente a la trayectoria, pues imaginemos que es tal que así, este es el vector velocidad, pues el versor tangente va a ser unitario con la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Pues este sería, por ejemplo, el vector tangente, que se denota con una U de unitario, de que tiene módulo 1, y una T. Esta T no tiene nada que ver con el tiempo, es una T de tangente. Imaginemos que en otro instante de tiempo la partícula está aquí, por ejemplo, y que su vector velocidad pues es de esta manera. El vector tangente seguirá siendo un vector unitario, medirá lo mismo que el anterior, módulo 1, y tendrá la misma dirección y sentido que la velocidad. Esto significa que el vector tangente depende de la posición angular de la partícula, irá cambiando con la partícula. ¿De acuerdo? El siguiente que vamos a estudiar es el vector normal. Podemos decir versor tangente o vector tangente, versor normal o vector normal. Es indiferente. Lo que sí que quiero que sepáis es que la palabra versor hace referencia a un vector de módulo 1. Por eso a esto se les puede llamar tanto vectores como versores. Dada una posición angular, por ejemplo esta, el versor normal es el vector unitario que va desde la partícula hasta el centro de la circunferencia. Entonces, en este caso, pues sería el vector unitario, este,
que va desde donde está la partícula hasta el centro de la circunferencia. Este sería el versor normal o vector normal. En esta otra posición, pues el versor normal sería tal que así. Es el que va desde la partícula hasta el centro de la circunferencia y que tiene módulo 1. Como vemos, tanto el versor tangente como el versor normal van cambiando según va cambiando la posición de la partícula. Sin embargo, tienen la propiedad de que esté la partícula donde esté, siempre forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Así que esté la partícula donde esté, el versor tangente y el versor normal son perpendiculares entre sí. Ya hemos estudiado las magnitudes angulares y los dos versores tangente y normal. Lo siguiente que vamos a estudiar son las magnitudes lineales, que son posición, velocidad, aceleración, etc. Para las magnitudes que hemos estado estudiando hasta ahora, magnitudes angulares y los dos versores, no nos ha hecho falta conocer el radio de la circunferencia de la trayectoria, este radio r. En cambio, para las magnitudes lineales sí nos va a hacer falta este radio r. La primera magnitud lineal que vamos a estudiar es el vector de posición. El vector de posición es el que va desde el origen hasta donde se encuentre la partícula, así que sería el vector que va así. Mirando el vector normal, nos daremos cuenta que el vector de posición es igual a menos el radio por el vector normal. Fijaos, el vector normal va hacia adentro de la circunferencia, mientras que el vector de posición va hacia afuera. De ahí este menos que tenemos aquí. Y luego esta r del radio es porque es el módulo del vector de posición. El vector de posición siempre va a tener módulo el radio de la circunferencia, puesto que en cualquier punto en el que esté, su distancia al origen va a ser el radio de la circunferencia. La siguiente magnitud que vamos a estudiar es la distancia recorrida. Cuando ponemos incremento de s, es la distancia recorrida entre dos instantes de tiempo y nos tienen que decir cuál es el instante inicial y cuál es el instante final. Sin embargo, cuando veamos solo s, se está considerando que el instante inicial es los 0 segundos. Así que s es la distancia recorrida desde el inicio de tiempo hasta el tiempo en el que nos encontremos. Para encontrar una fórmula de la distancia recorrida, imaginemos una circunferencia y sobre esa circunferencia un ángulo que lo voy a llamar phi. Esta circunferencia tiene radio r. ¿Cuánto vale esta longitud? Sabemos de matemáticas que si phi está dado en radianes, esta longitud de arco será r por dicho ángulo en radianes. Esto es muy importante, que esté en radianes. Bueno, pues la distancia recorrida no será ni más ni menos que el radio de la circunferencia por el ángulo recorrido. Y el ángulo que ha recorrido es la posición angular, puesto que la posición angular comienza en 0, lo que quiere decir que inicialmente el ángulo recorrido es 0, la posición angular me va a dar el ángulo que ha recorrido la partícula. Al multiplicarlo por r, me dirá cuánta distancia ha recorrido. Fijaos en lo siguiente. Imaginémonos dos partículas, la amarilla y la roja. Inicialmente están aquí y después ambas han girado el mismo ángulo. Aunque ambas han girado el mismo ángulo, la distancia que han recorrido es distinta. La amarilla ha recorrido más distancia que la roja. ¿Por qué? Porque el radio de la amarilla es mayor que el de la roja. Por eso, para pasar de la posición angular o ángulo recorrido a la distancia recorrida, tengo que multiplicar por la r. La siguiente magnitud que vamos a estudiar es el vector velocidad. El vector velocidad se define, como sabemos, como la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Si echásemos unas cuantas cuentas, pues nos daría que esto es igual al módulo de la velocidad por el vector tangente. Y fijaos en esta notación que voy a mantener el resto del vídeo. Denotaré el módulo de la velocidad simplemente por v. Ya sabemos que el módulo de la velocidad es la derivada de la distancia recorrida respecto del tiempo. Ya sabemos que la velocidad es la derivada de la distancia recorrida respecto del tiempo. Esto es el módulo de la velocidad, ¿eh? Bueno, pues como s es r por la posición angular, el módulo de la velocidad, que es la derivada de s respecto del tiempo,
será la derivada de esto de aquí, pero r es una constante, el radio no cambia, por la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Esto es r por la velocidad de giro. Así que la expresión que utilizaremos para calcular el módulo de la velocidad es r por la velocidad angular. La siguiente magnitud lineal que vamos a estudiar es el vector aceleración. Ya sabemos que el vector aceleración se define como la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Si hiciésemos unas cuantas cuentas, llegaríamos a que esto es igual a una a sub t, que ya veremos lo que es, todavía no lo he dicho, por el vector tangente, más una a sub n, que tampoco he dicho todavía lo que es, por el vector normal. Así que lo siguiente que vamos a estudiar es qué es esta a sub t y qué es esta a sub n. Comenzamos con la a sub t, que es la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Esta es una expresión. Y otra expresión es que es el radio por la aceleración angular. Estas dos son las que utilizaremos para calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial tiene signo. Se mide en metros partidos segundo al cuadrado, puesto que es una aceleración lineal. Os propongo como ejercicio ver que esto es lo mismo que esto. Y ahora vamos a deducir qué significa el signo de la aceleración tangencial. Si la aceleración tangencial es positiva, como vemos que es la derivada del módulo de la velocidad, entonces el módulo de la velocidad crece. Y esto significa que la partícula se mueve cada vez más deprisa. Por el contrario, si la aceleración tangencial es negativa, significará que el módulo de la velocidad disminuye. Esto es, se mueve cada vez más despacio. Y vamos ahora con la a sub n. La aceleración normal se define como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Y esto es igual, y podéis buscar vosotros la demostración, al radio por la velocidad angular al cuadrado. También se mide en metros partidos segundo al cuadrado y esta no puede ser negativa. ¿Por qué no puede ser negativa? Como vemos, aquí tenemos el módulo de la velocidad al cuadrado. Voy a explicar ahora un poco el significado de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Aquí tenemos un ejemplo de aceleración y vemos que la aceleración se puede descomponer, como nos indica esta fórmula de aquí, en la aceleración tangencial y la aceleración normal. Para darle significado a cada uno de estos dos, vamos a pensar, ya sabemos que la aceleración nos dice lo deprisa que cambia la velocidad. Pero una velocidad, o un vector en general, puede cambiar por varios motivos. Puede cambiar porque cambie el módulo y también puede cambiar porque cambie su dirección. Si nos fijamos en la expresión de la aceleración tangencial, tenemos que es la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Eso quiere decir que la aceleración tangencial me indica la rapidez a la que cambia el módulo del vector velocidad. Por tanto, este cambio de módulo me lo va a mirar la aceleración tangencial. Y en cuanto al cambio de dirección, fijaos que la aceleración normal, que esta es su expresión, tiene aquí el omega al cuadrado. Y el omega quiere decir que la partícula está girando. Evidentemente, si está girando, aquí la velocidad tendrá esta dirección, aquí la velocidad tendrá esta otra dirección. Por tanto, el hecho de que aparezca aquí el omega nos está indicando que el vector velocidad está cambiando de dirección. Significa esto que la aceleración normal nos indica la rapidez a la que cambia la dirección del vector velocidad. Por tanto, aceleración tangencial me indica lo rápido que cambia el módulo de la velocidad, aceleración normal me indica lo rápido que cambia la dirección de la velocidad. Este es el significado de aceleración tangencial y aceleración normal. Por último, en cuanto a la aceleración, si queremos saber su módulo, que voy a representarlo por A, pero sabemos que es el módulo de la aceleración, pues si nos fijamos, estos tres forman un triángulo rectángulo, de manera que el módulo de la aceleración por Pitágoras
será la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Una última cuestión. En algunos textos llama aceleración tangencial al vector. O sea, el vector sería lo que nosotros hemos llamado aceleración tangencial, que es el escalar, por el vector tangente. Y llaman aceleración normal al vector. Mientras que nosotros hemos llamado aceleración normal al escalar, ellos lo llaman a este vector de aquí. Bueno, pues en este caso se cumplirá que la aceleración es igual al vector aceleración tangente más el vector aceleración normal. Por si lo veis en algún libro, que no os extrañe. Lo que vamos a hacer a continuación es escribir todas estas fórmulas, expresiones que hemos ido viendo en una sola pantalla para que las tengáis de una manera más fácil de encontrar. Aquí tenemos un resumen de todas las ecuaciones que nos van a hacer falta para resolver problemas de movimiento circular. Posición angular, velocidad angular, aceleración angular, distancia recorrida, módulo de la velocidad, fijaos aquí, aceleración tangencial, aceleración normal y módulo de la aceleración. Fijaos aquí el convenio. Para terminar el vídeo, vamos a estudiar casos particulares de movimiento circular, como son el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Comenzamos con el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se define como aquel movimiento circular en el que la velocidad angular es constante. El hecho de que la velocidad angular sea constante nos va a dar una manera explícita de escribir estas tres ecuaciones angulares. Las ecuaciones angulares del movimiento circular uniforme van a ser muy parecidas a las del movimiento rectilíneo y uniforme. Aquí tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo y uniforme, pues las ecuaciones angulares de este movimiento van a ser muy parecidas. La posición angular sería la posición angular inicial, pero como hemos dicho que la vamos a tomar como cero, pues no aparece. Más la velocidad angular multiplicada por la velocidad angular, que sabemos que es constante por definición, se puede cambiar, por ser constante, se puede cambiar la expresión en derivadas por la expresión en incrementos. Y esto sabemos que es constante. Y por su parte la aceleración angular, pues será la derivada de una constante, por tanto será constante, pero cero. El movimiento circular uniforme es, por tanto, el movimiento en el que la partícula siempre gira con la misma rapidez. Por girar siempre con la misma rapidez va a ser un movimiento periódico. ¿Qué periodo va a tener? Sabemos que gira a una velocidad omega y que una vuelta son 2pi radianes. ¿Cuánto tiempo va a tardar en dar una vuelta en estas condiciones? Pues lo que tiene que recorrer entre la velocidad a lo que lo recorre. Así que este es el periodo del movimiento circular uniforme. Las ecuaciones lineales serán exactamente las mismas que estas. ¿De acuerdo? Por eso no las vamos a poner. Lo que sí quiero incidir es que no va a tener aceleración tangencial, puesto que el alfa es cero, como lo veis aquí, pues esto va a ser cero. El módulo de la aceleración, en este caso, va a coincidir con la aceleración normal, a ser la aceleración tangencial cero. El siguiente movimiento que vamos a estudiar es el movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniformemente acelerado se define como el movimiento circular cuya aceleración angular es constante. Las ecuaciones angulares van a salir muy parecidas a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente. Aquí tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues estas van a salir muy parecidas. En cuanto a la posición angular, sería la posición angular inicial, pero que es nula, más, la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Por su parte, la velocidad angular será igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La aceleración angular, al ser constante, podemos cambiar la fórmula de las derivadas por la de los incrementos, entonces nos daría esto igual a constante, y esta otra fórmula que quedaría la velocidad angular al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración angular por la posición angular menos la posición inicial, pero esta hemos dicho que era cero. Por lo tanto, esto quedaría así. Así que finalmente tenemos las ecuaciones angulares del movimiento circular
ecuaciones angulares del movimiento circular uniforme, que es periódico, y las ecuaciones angulares del movimiento circular uniformemente acelerado, este no es periódico. Y por su parte aquí tenemos las ecuaciones lineales que comparten los tres tipos de movimiento. Con esto damos por finalizado el vídeo.